Es viernes y estas noches de viernes son sabrosas, son noches de aprender, noches de conocer, noches de disfrutar, de deleitarnos con esos comentarios, con esa forma de narrarnos todo lo que ha sucedido en muchas cosas de la historia de México, de Sonora, del mundo entero. Joaquín Robles Linares, el doctor Joaquín Robles Linares, nuestro amigo historiador, pues nos va a hablar ahora de el ritual de la sucesión presidencial desde el presidente Elías Calles, porque es un ritual, Joaquín, es un protocolo completo, es una fórmula mágica donde el político mexicano se transforma. No, pero además cuando se entrega la banda, ahí se terminó el poder, se supone que terminó el poder. Vamos a ver. Joaquín, buenas noches, gracias como siempre. No, hombre, buenas noches. Sí, efectivamente es un ritual, pertenece a algo así como una iglesia, como un altar, en fin, algo que a muchos de nosotros nos sorprende porque pasan los sexenios, pasan los partidos, pasan los sistemas y en torno a la sucesión siempre este tipo de situaciones, aunque voy a apropiarme de las palabras de Jorge Castañeda, que él dice que en México la sucesión siempre es complicada. Entonces, pero bueno, tiene sus características y creo que vale la pena hacer una retrospectiva desde la época de Plutarco Elías Calles, que es realmente el que inicia estos asuntos tan críticos de la sucesión. Él, evidentemente, pues empieza a tomar el poder, pone a un presidente, Emilio Portes Gil, luego viene una elección, con Pascual Ortiz Rubio, el cual le dura nada más 2 años, se le complica mucho el trato, la relación, llegará el sonorense Abelardo L. Rodríguez, y a partir de esa sucesión viene un giro distinto, llegará por instancias no nada más de Plutarco Elías Calles, sino de su hijo, Rodolfo, gobernador de Sonora. Van por un hombre joven que había estado al amparo del general Calles, Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas hace una campaña muy exitosa, llega a la presidencia de la República en 1934 y para 1936 rompe con su papá, con el personaje que le había dado ese aliento para ser presidente, que era Plutarco Elías Calles. Y es aquí, en esta etapa, donde también viene otra sucesión que cambiará la dinámica de la política mexicana. En primer lugar, Cárdenas es el creador del sistema presidencialista que decía Hilario ahorita. El hombre que tiene la banda traspasa la banda y se acabó el poder. Ahí esto sucede con Cárdenas y todo el mundo apostaba que el sucesor del general Cárdenas sería el general Mújica, un hombre de izquierda, cercano a él, revolucionario, radical, y que coincidía más o menos en la misma corriente del gobierno del general Cárdenas. No, sucede totalmente distinto y se decanta por un general michoacano que no estaba en el escenario de primer nivel, sí había ocupado puestos muy importantes y todo, pero no era un revolucionario combativo que haya sido así como Mújica. Se va por Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, un personaje conciliador, es cuando viene el primer conflicto electoral serio en el país, donde el régimen ve amenazado su predominio. Viene una elección precisamente para elegir a Ávila Camacho, un fraude monumental instrumentado por el general Cárdenas, a sangre y fuego lo imponen. Sin embargo, Ávila Camacho, hábil y un hombre bueno, afable, que tenía muy buen trato, logra distender aquellos conflictos, logra darle seguridades a la nación y algo muy importante, logra a partir de esta presidencia el giro, ya que el péndulo que se habla, siempre. Uno platica con los políticos viejos y hablaban de la ley del péndulo que había instrumentado el sistema político mexicano. Bueno, se empieza a dar con este personaje
porque cambia y vira las políticas hacia otra orientación ideológica, pero además llega a tal grado, Ávila Camacho, de que se declara creyente. Católico. Algo, Católico. sí, católico, algo que era en aquella época pues imposible de pensar en un político revolucionario. Después vendrá el personaje también que dará un giro, un hombre joven, dinámico, hijo de un militar revolucionario veracruzano, Miguel Alemán, civil, que cambia también el escenario civil, completamente. Civil, además, el primer civil. Civil, el primer civil. Y además otra cosa, los aduladores, que nunca faltan, son parte del escenario político mexicano, como no había sido un personaje que había estado en el frente de la revolución, bueno, le dicen el cachorro de la revolución, precisamente para que no perdiera la liga. Y había un periodista muy importante de la época, hijo de un revolucionario también de aquí, de Hermosillo, el periodista más famoso de la época, se me escapa ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar de él. Bueno, él escribe en sus columnas que en este periodo la revolución se baja del caballo y se sube a un Cadillac. Entonces, aquí cambian las cosas y vendrán las sucesiones. En este caso llegará la de Ruiz Cortines, otro veracruzano bastante pasado en años, un hombre ecuánime, tranquilo, jugador de dominó, un personaje chispeante, con un sentido del humor ácido y además honesto, un personaje que no tenía acusaciones de corrupción. Llega al gobierno, le tocan unas devaluaciones. Nomás te hago la pausa, pero ¿qué tal su señora y su grupo? Doña María Izaguirre. Doña María Izaguirre. Oye, fíjate que Joaquín, Raúl Trejo, sí, del Arbe. Raúl Trejo, no, del Arbre. El periodista que decía. No, fíjate que el periodista que decía es aquel que hace poco escribieron un libro de él, Enrique Serna, que se llama el valor del silencio, algo por el estilo. Un personaje muy ácido de la época que muere. Ya sé quién dices. Sí, perdón, que Carlos de Negri. Carlos de Negri, no, fabuloso, exactamente. Fabuloso. Buenísimo, Carlos de Negri. Además recomiendo mucho la novela de Enrique Serna sobre su vida. Bueno, Carlos de Negri era hijo de un revolucionario hermosillense. Juan P. de Negri, Ramón P. de Negri, que era un revolucionario maderista de primera hora. De Negri de ascendiente sonorense, con razón era tan vago. Sí, nada más que hay un detalle que descubre la novela. No era hijo biológico de Ramón P. de Negri. Pero pues algo le tocó. Así es, pero a su vez era hijo y lo había creado este revolucionario hermosillense, un hombre muy famoso en las crónicas maderistas de aquí de Hermosillo, finales del siglo y principios. Fue secretario de Agricultura con Obregón. Bueno, llegará este personaje, Ruiz Cortines, tan interesante, brillante, chispeante, y empieza a engañar a la gente con que iba a ser Flores Muñoz y que iba a ser, ¿no? Y bueno, se decanta por el secretario del Trabajo, que era López Mateos, y empieza la sucesión también distinta, diferente, como si fuera un juego de dominó, algo distinto. Oye, Joaquín, es excelente cuando le empieza el dirigente del PRI. ¿Quién era en ese tiempo el dirigente del PRI? Que le empieza a pasar la lista de los probables a Ruiz Cortines y dice, fulano de tal, interesante, pero ya le señalaba cosas, ¿no? Y cuando llega con Uruchurto, dice, Uruchurto, señor presidente, el mejor de todos, dice. Indudablemente sería el gran funcionario. Yo creo, dice, que sería un gran presidente los primeros 18 años. Así es. No, y hay otra anécdota, hay otra anécdota de él, un amigo de él que intenta ser diputado y no lo logra y va y lo ve furioso al Palacio Nacional o en su despacho en Los Pinos. Y entonces cuando llega, Ruiz Cortines lo separa así muy compungido, lo abraza y le dice, compadre, nos fregó el PRI. Tenía una cantidad de anécdotas muy brillantes. Bueno, él se decanta por López Mateos. López Mateos tiene una presidencia también, quizá desde mi punto de vista, fue el último líder así de masas, López Mateos, que tenía mucha simpatía popular, un hombre
con una gran oratoria, y llegará la sucesión y se decanta por el que había manejado el gobierno los últimos 3 años, porque él tiene problemas neurológicos muy severos, dolores de cabeza, prácticamente había estado recluido, que es Díaz Ordaz. Díaz Ordaz también maneja la sucesión de forma muy complicada, muy difícil, en un sexenio. Empiezan los sexenios a complicarse. Si ustedes hacen un recuento, ven que se empieza a complicar. El sistema político mexicano ya no estaba dando la holgura que tenía el movimiento del 68, en fin, muchas cosas. Se decanta por el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación, en plena campaña, hace un minuto de silencio en la Universidad Nicolaita, en Michoacán, en honor a los caídos del 68. Esto enfurece a Díaz Ordaz, y entonces llega un momento que estuvo a punto de acabar con aquella sucesión. No se da. A raíz de esto, los presidentes empiezan a conflictuar. No sé si ustedes se acuerdan, termina muy mal la relación entre ellos dos. Sí, claro. Ya el momento que toma el poder Echeverría, desconoce por completo a Díaz Ordaz. Luego llegará López Portillo, el amigo de la infancia. También una gira, pues, ¿qué les diré? Me tocó verlo aquí en Hermosillo, a López Portillo. Yo creo que es la concentración de caballos más grande que ha existido en la historia del estado. Había caballos desde el aeropuerto hasta el museo, una cosa impresionante. Un hombre que tenía una fuerza, un hombre y un sistema de aglutinar multitudes como yo nunca he visto. Hay que recordar que López Portillo compitió solo, no tuvo oposición. No hubo. Sin embargo, esa sucesión también tuvo sus conflictos, y además empieza a darse un fenómeno que ya venía desde hace tiempo. Uno, no había una especie de subordinación al presidente. El presidente terminaba su sexenio, el candidato que había sido elegido se recluía a formar gobierno, a hacer planes, a llamar personalidades y a tratar de conciliar con las distintas fuerzas políticas para cruzar el sexenio. Y entonces esto se empieza a dar. Sin embargo, esas cuestiones o zonas donde había conflicto trataban de aliviarlas, pero a fin de cuentas, llegando el siguiente presidente, estallaban los problemas. Entre ellos dos que habían sido... Dime. No, eso es lo que estás mencionando. Dicen que la foto que vamos a ver, la que pasaron ahorita cuando van en el carro Echeverría y López Portillo, que ese fue el momento de la ruptura, ¿no? Cuando Echeverría no deja que luzca López Portillo. O sea, se le sube al Cadillac, al convertible, y era la fiesta de López Portillo. Ya el presidente ya había entregado la banda, no tenía nada que hacer Echeverría. Dice que eso que montó en cólera a López Portillo, por ejemplo, y me quiere quitar reflectores. Y de ahí empezó la ruptura. Y fíjate que esto es algo, Hilario, inédito, porque si tú te vas a las distintas sucesiones de los personajes que he hablado, el escenario era solo para ellos. ¿Solo? No había, si tú te vas con Ávila Camacho, con todos los demás, no había nadie, absolutamente nadie, que en esa transmisión de poder les restara o atrajera los reflectores. Era todo precisamente para el nuevo personaje. Ni Elías Calles, que tenía el control, pero desde atrás, nunca te puso enfrente de Elías Calles. Bueno, pues ya veremos qué pasa dentro de un mes y unos días. Vamos a ver si... Bueno, regresando a estas... Así es, no, bueno, es precisamente lo que vendrá después la exposición de Miguel de la Madrid, que termina aquel informe, y ustedes lo vieron como yo, que termina López Portillo llorando en el último informe, nacionalizando la banca, y Miguel de la Madrid aplaudiendo con cara de funeral. Sí, o sea, con cara de funeral. Después vendrá Salinas, que también se le complicará muchísimo la elección. Mira quién está atrás en la foto anterior. Emilio Gamboa. Hoy es su cumpleaños, por cierto. Ahí lo felicitaron en Radio Fórmula. Emilio Gamboa Patrón. Emilio Gamboa Patrón.
Así es, desde entonces fue su secretario particular, ¿no? Sí, así fue, 6 añitos. Así es. Bueno, aquí viene la complicación también con el licenciado Salinas, el asesinato de Colosio, que es también un asunto gravísimo y muy trágico. Se complica, llega Zedillo, yo creo que es el presidente que ha roto de manera más violenta, le mete a la cárcel al hermano, se le desbarata el país económicamente a Zedillo, tan solo unos días de haber tomado posesión. Sin embargo, Zedillo logra salir adelante. Jamás Salinas intenta hacer una huelga de hambre, si ustedes se acuerdan. Ridículo. En Aguafuerte, ¿cómo se llama? Allá en Monterrey, ¿no? En Agualeguas. Agualeguas. Intenta hacer una huelga de hambre. Hay muchos conflictos. Ahí viene la debacle de Salinas. Sin embargo, Zedillo logra más o menos contener el barco y arribamos a un periodo democrático donde las cosas cambian. Llegará Vicente Fox, se le impondrá después Felipe Calderón, vendrá Peña Nieto y ahora esta situación ahí está Fox, que también para mí es inédita. ¿Por qué? Porque uno, pues es un cambio de régimen evidentemente. Segundo, es una mujer. Tercero, que ese es algo que no se estila en la política mexicana, que el presidente tome a la candidata ganadora o a la presidenta electa y vaya al país a dar giras donde él sea el hombre protagónico y le haga decir lo que él quiere. Entonces, por eso estamos viviendo, yo creo que tiempos históricos en ese sentido, y aquí vemos a Muñoz Ledo, el que le pone la banda, que termina criticándolo ácidamente, y estamos viendo esta situación que no le habíamos visto. Gobernadores llorando, espectaculares en las avenidas despidiendo al presidente López Obrador, y pareciera que en esta sucesión el más importante es el presidente que se va, no la presidenta que llega. Entonces hay que ver cómo sigue, si se rompe parte de ese ceremonial, si introducen otras cosas como el culto a la personalidad de un hombre como López Obrador, que no permite ni siquiera que la candidata que ganó la elección tenga la primacía en las mañanas. Él sigue hablando a las 7 y la candidata llega a las 11 de la mañana, algo realmente inédito, y además la obligan a decir que es un honor estar con Obrador. Bueno, esto sucede en este periodo tan crítico y tan peligroso. En este ritual va a ser cosa muy interesante de ver, ¿no? Las formas, como dicen por ahí, lo que va a suceder. Por lo general, el presidente que va saliendo entrega la banda a un intermediario, ¿no? A alguien que se encarga a su vez de ponérsela al presidente. Sí. La señora Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez va a ser ella dice que quiere que sea Ifigenia Martínez. Yo creo, como es un personaje con mucho peso moral, va a evitar que sea el propio presidente el que se le imponga, y con esto casi decir, yo te corono y el reino es mío. Y ya con Ifigenia de por medio ya rompe el ritual, cuando menos ya no se ve tan gacho, tan feo. Bueno, mira, yo creo que quizá el ceremonial, el ritual sea ese, pero lo que sí estoy seguro hasta ahorita, por lo que yo veo, que la banda se la van a llevar a Macuspana. Sí. Allá la van a tener. Y entonces yo creo que la van a seguir usando porque no se ven visos de que este hombre vaya a dejar el país. Oye, nos queda un minuto. Rápido, nada más, así como ritual de sucesión. La banda por lo general la mandaba a abordar la esposa del presidente. Ella era el responsable de escoger y mandar a elaborar la banda, ¿no? Ahora en este caso, pues no sé si era el marido. Fíjate que sí, y era presidente, el presidente efectivamente, la banda físicamente se la llevaban. Tuve la suerte lamentablemente murió Norma Mereles de Ogarrio, la que tenía el archivo Plutarco Elías Calles Torreblanca, en la colonia Roma, una casa muy bonita donde está el archivo, casa de la familia Elías Calles, y ahí en una ocasión que me tocó estar ahí, me tocó conocer la banda de Plutarco Elías Calles, que ahí la tenían. Efectivamente, es para cada presidente, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿El domingo? Muy bien, El domingo, la columna Septentrión, páginas centrales del Imparcial, donde vamos a analizar un poco
este asunto del culto a la personalidad por López Obrador, su régimen, algo también que parecía ya desterrado en la política mexicana. Muchas gracias. Pausa, regresa. Gracias, Joaquín, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz fin de semana.